Gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos da de abrir su palabra, de contemplarla, ¿cierto? Hemos estado mirando un personaje bien interesante, parece ahí como no tanto, pero cuántas enseñanzas, ¿cierto? Juan el Bautista, su familia, su, su ministerio, ¿cierto? Su manera de hablarle a un público, a una nación, su claridad al llevar el mensaje, un mensaje también contundente, claro. em, Aún su personalidad, ¿cierto? ¿Quién era él? Aún que había sido profetizado, anunciado desde la antigüedad. Y bueno, terminábamos mirando algo en cuanto a ese ministerio y la calidad del mensaje que él llevaba a una nación, ¿cierto? Ahí más o menos podríamos decir que eso puede ser un mini resumen de lo que hemos aprendido de este personaje tan especial. Pero quisiera pensar en esta mañana en algunas expresiones de Juan el Bautista hacia Jesús, cuando le veía, cuando él hablaba con otras personas de él. Hay algunas expresiones que nos indica lo que el Señor Jesucristo significaba para Juan. ¿Cómo Juan el Bautista veía a Jesús? ¿Quién era Jesús para él? Ya hemos visto también que eran parientes, ¿cierto? Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, era parienta de María, la madre de Jesús, ¿cierto? Eso ya lo vimos también. Pero no es que la relación como uno trata normalmente a un familiar, a un primo, a un allegado. No, no. Aquí vamos a mirar realmente cómo Juan veía a Jesús, al Señor, a su Señor, cómo le veía. Y eso lo vamos a ver en algunos versículos que nos vamos a encontrar. El primero lo encontramos en Juan, vamos al Evangelio según Juan, vamos a estar ahí en varios versículos desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, y encontramos la primera expresión. No voy a, hay unas frases que traigo ahí, los que toman apunte las podrán registrar ahí, pero por causa del tiempo no las voy a escribir. Pero en Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él. ¿Quién? ¿De quién? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Maravilloso. Clamó diciendo, y hay una expresión de alzar la voz con un ánimo diferente, como cuando uno dice cualquier cosa. Este hombre expresó con una voz seguramente más alta, más alegre. ¿Qué decía? El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Impresionante, ¿cierto? Expresión. ¿Quién nació primero? ¿Quién? ¿Quién era mayor? Juan. ¿Cuánto tiempo? Ay, mira, no trajimos premio para todos, pero Javier trajo. Hermanos, Juan había nacido 6 meses antes que el Señor Jesucristo como hombre, pero el Señor Jesucristo es eterno, hermanos. Es antes que Juan, es antes que nosotros, porque Él es el increado. Él mora desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. No era un hombre común y corriente el que Juan estaba anunciando. No estaba diciendo, mire, ahí viene mi primo, eh. No, no, no. Hermanos, está pensando en uno de los atributos del Señor Jesucristo y es la eternidad. Y ese es el primer punto, la eternidad de Cristo. Ahí está Juan, diciendo que ese era antes que él, eterno. Qué maravilloso, ¿cierto? Poder pensar así de nuestro amado Señor Jesucristo. Incluso el versículo 30, este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, ¿cierto? Interesante. El segundo punto, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible en el capítulo 1 ahí, pero en el versículo 27 avanzamos un poco y hay otra expresión de Juan hacia el Señor Jesucristo. Dice,
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, nuevamente dice la misma expresión, pero agrega del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y la frase aquí es la reverencia a Cristo. Segundo punto, la reverencia a Cristo. Juan dice, mire, yo no soy digno de agacharme a desatarle la correa del calzado. ¿Quién era ese Jesús al que Juan estaba presentando a la multitud? El que estaba presentando a sus propios discípulos, porque Juan tenía discípulos. ¿Qué estaba hablando de ese Jesús? ¿Cómo lo estaba presentando a los demás? Hermanos, ¿cuánto nos falta reverenciar a nuestro Señor? A veces nos dirigimos a Él con palabras tan tristes, tan mediocres, con chistes flojos. ¿Qué ven las demás personas en mí cuando me refiero a Él? ¿Qué ven mis hijos cuando me congrego? En mi santidad cuando estoy ante Él, ante un predicador en la cena del Señor. ¿Cómo le canto? ¿A qué horas llego al culto? ¿Cuál es el Señor que le estamos presentando a los demás? Pero Juan estaba diciendo, mire, ese que viene, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Maravilloso, ¿cierto? La reverencia a Cristo. Punto 3, lo encontramos ahí mismo en el versículo 29. Dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, contener, no podía contenerse y clamaba cuando veía al Señor. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué expresión, hermanos? ¿Qué versículo? Eso lo pronunció Juan el Bautista cuando venía el Señor acercándose, él ahí con la multitud, con sus propios discípulos. ¿Qué podía expresar Juan al ver a su Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué expresión, hermanos. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el sacrificar un cordero para pintar con la sangre el dintel de la puerta de un israelita aplacaba la ira de Dios sobre esa familia. Pero era algo momentáneo. Después tenían que realizar otros sacrificios. Pero este cordero que Juan está anunciando y diciendo, ese cordero que hace, quita el pecado del mundo. No es cualquier cordero, no es cualquier sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero pensar aquí, bueno, aún el versículo 35 y 36, otra vez, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dice, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Qué expresión, hermanos, qué frase. Y ahí quiero pensar en el punto 3, la fe en Cristo. Juan sabía que ese Jesús, que era su familiar, era antes de él. Sabía que era sublime, que él no era digno de desatar la correa de su calzado, pero sabía también y tenía fe en que ese Cordero quita el pecado del mundo. La fe en Cristo. Punto 4, rápidamente, ahí mismo en Juan 1, pero ya en el versículo 30, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿qué le dijo? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan? Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué nueva frase, hermanos, ¿verdad? He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y eso costó la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Los fariseos dijeron, se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Pero no, Dios mismo le había revelado a Juan que ese era el Hijo
de Dios. Y es una doctrina bien especial que algunos niegan, a los que el Señor dice que no podemos decirles bienvenidos. Pero qué doctrina tan especial. Jesucristo, humanado, nacido de mujer, pero el Hijo de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos, amigos. La humildad de Jesucristo no le quita su posición de Hijo de Dios. Y ahí podemos pensar en en la cuarta frase, la aprobación de Cristo. La aprobación del Padre hacia su Hijo. El Padre mismo le aprobaría, ¿cierto? La aprobación de Cristo. 5. Juan, vamos al capítulo 3, un poquito adelante. Avanzamos. Y en el capítulo 3, versículo 30, una frase que, hermanos, nos cuesta mucho vivir. Dice Juan el Bautista, ¿es qué? Necesario. ¿Esa palabra qué nos dice? ¿Es opcional? No, es necesario. ¿Qué es necesario? Que Él crezca y que yo mengüe. Que Él sea cada día más importante en mi vida. Que las decisiones cada día sean más enfocadas en Él, en lo que Él quiere, en lo que Él piensa, en lo que Él manda. Obviamente eso requiere que el yo cada día sea más pequeño. Mis deseos, mis ilusiones, mis pensamientos, mis ideas deben de ser cada día inferiores. Porque si Él crece, yo tengo que menguar. No hay otra manera. Y Juan decía, es necesario que Él ¿qué? Que Él crezca, pero que yo mengüe. Y quiero pensar aquí, hermanos, en la prioridad de Cristo. Cristo como prioridad. Él es primero, Él es antes, Él es digno, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es primero, la prioridad de Cristo. Punto 6. Lo encontramos ahí mismo, Juan 3, pero versículo 33. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Me parece interesante, hermanos, porque Juan, ya veíamos la pinta de Juan cómo era, ¿cierto? Ya veíamos lo duro que era para predicar y decía generación de víboras, ¿cierto? Y eso no gustaba en el público. Pero vemos a un Juan que cuando ve o habla de su Señor, se desborda en adoración, en reconocer quién es ese Señor. Y ahí en el versículo 33 dice, ¿el que qué? El que recibe. Hermanos, es que no hay otra opción. No hay otra opción. ¿El que qué? El que recibe. El que recibe. Hay personas que escuchan día tras día el mismo mensaje, pero no qué. No lo reciben. Incluso lo han creído, intelectualmente hablando. Creen que Jesucristo murió, creen que Jesucristo resucitó, creen incluso que Él puede salvar. Satanás cree lo mismo. Pero si no lo recibes, ese testimonio no lo va a atestiguar de que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Eso lo dijo Juan el Bautista. Y quiero pensar en un título para ese punto 6, la oferta de Cristo. La oferta de Cristo. El que recibe su testimonio, ese atestigua como nosotros, que un día lo recibimos y hoy podemos decir que Dios es veraz, que Él es verdadero, que realmente salva. El que recibe. Interesante. Muy bien. Rápidamente, punto 7. Ahí mismo Juan 3, 34. ¿Qué dice? Porque Él que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Que sí o que no? Que no, Dios no da el Espíritu por medida.
Vamos a ponerle a este hermano un poquito de espíritu y a este vamos a darle otro. No, no da el espíritu por medida. La oferta para el que cree dice que hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, con un mismo Dios, con un mismo Señor. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pero interesante que dice que no lo da por medida. Y quiero pensar aquí, hermanos, en la abundancia de Cristo. La abundancia de Cristo, hermanos. El Espíritu Santo no obra igual en todos, pero a algunos le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? Hermano, Dios ya puso todo lo que tenía que poner. Siempre lo repito, el diseño desde la eternidad eligió a su Hijo Jesucristo como el medio para llegar al cielo. El Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos ha dado su palabra, promesas, nos anima día a día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos toca hacer algo o no? ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Recuerdan ahora 15 días? ¿Qué decía? Arrepentidos. ¿Y qué era necesario? Hacer, actuar, frutos dignos de arrepentimiento. Ay, yo creo, pero los frutos no se pueden ver. Hermanos, un árbol de mangos no puede dar aguacates, ni viceversa. Posible. Los frutos tienen que darse para mostrar que hay un verdadero arrepentimiento. Pero Dios no da el Espíritu por medida. Una frase de Juan el Bautista, abundancia de Cristo. Y podemos seguir avanzando. Un punto 8, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo, ¿qué pasa con ese? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa, y ojalá alcancemos a llegar ahí, hay unos que se les mete el evangelio por boca y nariz, y rehúsan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una diferencia, el que cree, ¿con el que qué? Con el que rehúsa creer en el Hijo. Dice que ese no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Un título para ese punto, el juicio de Cristo. La ira de Dios está sobre él, el juicio de Cristo. Punto 9, nos devolvemos un pelín, quiero leer desde el capítulo 3 de Juan, ahí donde estamos, desde el versículo 22 para llegar a una idea. Juan 3, 22, vamos hasta el 29. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto al Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, ¿quién era? Jesús. Le dijeron a Juan el Bautista, mire, Juan, Rabí, doctor, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. ¿Y sabe qué, Juan? Todos vienen a él. Juan, ese del que usted estaba hablando tan bonito, allá está, y todas las personas van para allá. Respondiendo, versículo 27, Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, ¿qué hace? Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo, ¿cómo está? ¿Está cumplido? Ese es mi gozo, está cumplido y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Hermanos, qué frase. Este mi gozo está cumplido. En otras palabras, Juan les dice, ese es el objetivo. Eso es, ese es el objetivo de uno que reverencia a su Señor. No que me nombren a mí, no que me reconozcan a mí, que lo miren a Él, que miren al Señor. El apóstol Pablo llegó a decir esta frase, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravilloso. Juan, cuando le dicen tal vez de una manera venenosa, miren, todos van allá a ese que usted anunciaba. Y él dijo, mi gozo está cumplido. Ese es el objetivo. Y el título para este punto, la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Algunos otros detalles. Mateo 3:13 nos muestra. Entonces Jesús, 3:13, Mateo, vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Quién vino? ¿A quién? A Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. No porque Jesús era un pecador, no porque Jesús necesitaba arrepentirse de algo. ¿Entendemos, hermanos, la idea acá? Porque Jesús se puso al nivel de los pecadores, como si tuviese algo de qué arrepentirse. Viene para ser bautizado. No necesitaba arrepentirse. Es que Jesús se puso en una condición tan baja, hermanos, que se hizo maldición. La cruz era sinónimo o un significado de maldición. La cruz decía que el que era colgado en ella, decía la palabra de Dios desde la antigüedad, era maldito. Maldito el que es colgado en un madero. Mire, Jesús se hizo maldito. Se hizo como uno de nosotros y fue y se presentó ante Juan para ser bautizado por Juan. ¿Y qué? Juan, al que él no es digno de desatar el calzado, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era antes que Juan. Y Juan dice, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, hombre, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Increíble, hermanos, que el Hijo de Dios, el eterno, el santo, el perfecto, venga a Juan en una demostración de humildad, de bajarse a la condición de un pecador para ser bautizado por Juan. Y que muchos que estaban ahí alrededor, verdaderos pecadores, no se humillaron ante Dios para decir, yo necesito el perdón. Yo me arrepiento ante Dios, pero Jesucristo llegó para ser bautizado por Juan. Era el arrepentimiento, perdón, el bautismo del arrepentimiento, y Jesús, que no tenía nada de que arrepentirse, se humilló también. Pero el Padre dijo, no se pudo contener y dijo, ese es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El Padre no pudo callar en ese momento. Versículo 15, pero Jesús le respondió, cuando Juan le dijo, no, yo no lo bautizo, yo necesito ser bautizado por ti, en una reverencia, en una humillación ante su Señor. Deja, deja. Y esa palabra, hermanos, quiero pensar en el que está cargado de luchas, de pecados, de situaciones difíciles, de problemas. El Señor dice, deja. Pero Señor, es que pero es que, deja. Usted tiene muchos argumentos para decirle al Señor qué el Señor tiene que hacer. Pero usted no tiene que tener argumentos, amigo mío. Usted solamente, el Señor en esta mañana le dice, deja. Deja ahora. ¿Cuándo? Ahora. Esa palabra es clave y vamos a ver más adelante, ahora. Porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Ja, entonces, ¿qué? Le dejó.
deja. Y el Señor le explica, entonces le dejó. Maravilloso, ¿cierto, hermanos? Le dejó. Obediencia. Obediencia, hermanos. El Señor dice, y a Juan le parece ilógico, le parece absurdo bautizar al Hijo de Dios. Le parece absurdo. Pero el Señor le dice, deja. Y le dejó. Y le bautizó. Es absurdo, muchas cosas, aparentemente, pero conviene, según el Señor le dice a Juan en ese relato. Vamos a tratar lo que viene, hermanos, de hacerlo con un poco de velocidad. ¿Qué ministerio, hermanos? ¿Qué ministerio el de Juan el Bautista? ¿Qué hombre? ¿Qué siervo de Dios? ¿Qué personaje? Pero resulta que fue un ministerio corto, aproximadamente 2 años, 30 a 31 años, preparándose en el desierto para cumplir con un ministerio de parte de Dios. Mateo 4:12 al 16, rápidamente, hermanos, dice, bueno, resulta que llega una noticia a los oídos del Señor Jesús, Mateo 4:12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús escuchó esa noticia. ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Recuerdan? ¿Quién lo recuerda? Arrepentidos. ¿Y qué más? ¿Por qué? ¿Qué decía él? ¿Qué decía? Porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. ¿Recuerdan o no? Y dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, la luz del Hijo de Dios que los visitaba, que iba allí. Y dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz del Hijo de Dios, Él es luz, la luz del mundo. Versículo 17, entonces, o perdón, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién era ese mensaje inicialmente? De Juan. ¿Juan dónde estaba? En la cárcel. Y el mismo Jesús, el mismo Señor, se apoderaría, asumiría ese mensaje él mismo. Tal vez no había una persona más directa que Juan, una persona que cumpliera con la misión como el Señor se la había puesto a Juan, sino Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, que tendría la autoridad para decirle a los fariseos hipócritas, paredes blanqueadas. Y Jesucristo mismo tomó la batuta, el testimonio, el mensaje de Juan. Él mismo lo haría. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Juan terminó en la cárcel? ¿Qué pasó? Lucas 3:19 nos muestra algo de eso hasta el 20. Entonces Herodes, ¿quién era Herodes? Rey
El tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. ¿Qué hizo? Encerró a Juan en la cárcel. Me parece muy interesante porque, en pocas palabras, Juan terminó en la cárcel por hacer las cosas bien. ¿Puede ser eso? ¿Usted puede ir a la cárcel por hacer algo bien hecho? A veces el actuar bien parece que nos trae dificultades. José, ¿recuerdan a José? Un joven hermoso de semblante. La esposa de su amo lo acosaba sexualmente. ¿Cada cuánto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cada cuánto? Todos los días. Y él huyó de la tentación. ¿Y eso qué le produjo a José? El hacer bien las cosas. No acostarse con una mujer sin duda hermosa que lo acosaba todos los días. Él huyó. ¿Qué le costó? La cárcel. Vemos a dos hombres santos de Dios que el hacer las cosas bien los lleva a la cárcel. Y por culpa de mujeres malvadas. Vamos a ver más adelante. Se ganó el odio por anunciar fielmente lo que Dios demanda a través de las Escrituras. En pocas palabras, Juan era un aguafiesta, ¿cierto? Que llamamos nosotros. ¿Por qué? Marcos 6:17 rápidamente. Marcos 6:17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel. Lo había encadenado en la cárcel. Qué criminal más difícil, más peligroso, ¿cierto? Encadenado en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. En pocas palabras, Juan, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan? Un descachalán que vestía horrible. Comía langostas y miel silvestre. Y Juan se atrevió a decirle al rey, ¿qué le decía? Versículo 18, Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Dios dice en su palabra que es lícito y que no es lícito. No robar, no matar, no adulterar. Tienes tu propia mujer. Tienes que contentarte con ella hasta que muera uno de los dos. Eso dice la Biblia. No robar. Tantas cosas. Pero Juan era directo. Y el rey dice, pero ¿quién es este? ¿Quién es este payaso para decirme a mí qué debo de hacer? Mire, nosotros nos hemos vuelto tan sutiles cuando alguien nos pregunta sobre las cosas de este mundo, familiares en la universidad. Hermano, expresa qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Eso puede ocasionar ser odiados, nos puede ocasionar salir de un entorno social, de un grupo de personas que nos aceptan, pero un día nos dejarán de aceptar. Pero a Juan le costó ir a la cárcel. Ir a la cárcel por decirle al otro, no te es lícito tenerla. Pero Herodías, versículo 19, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Oiga, qué mujer terrible. Ella tenía sus propios planes, estaba saliendo con el rey, tenía esposo, era el cuñado, el hermano del rey, ella era su cuñada y ella tenía planes. Y Juan el Bautista era una piedra en el zapato. Podemos ser una piedra en el zapato y debemos de serla, especialmente para nuestros hijos. Lo vimos esta mañana con los varones, ¿cierto? Tenemos que ser una piedra puntuda en el zapato para nuestros hijos, para nuestros hermanos también, para nuestra familia también. ¿Según quién? El hermano James, ¿cierto?
No, 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 no. Acá. Dios es claro a través de su palabra. Muy bien. No podía. Marcos 6, rápidamente, hermanos, varios detalles. En el 6:20 dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, Herodes temía a Juan. Ustedes pueden entender eso, hermanos. ¿Qué podía inspirar Juan? Un tipo como Juan. Y la Biblia dice que Herodes le temía. Bueno, el pueblo tenía a Juan como profeta, dice otro evangelio, ¿cierto? Pero había algo que le impactaba a Herodes, su testimonio. Primero su firmeza. Primero su firmeza. ¿Qué saliste a ver? Decía el Señor. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Uno que doblegan fácilmente? No, no, no. Están equivocados. La firmeza de Juan le producía terror al rey. Y eso no lo podemos comprender. Dios estaba respaldando el ministerio de este hombre. Su firmeza, pero su testimonio. Sabía. Dice que Herodes, ¿qué? Sabía. Sabiendo que era como varón justo y santo. Juan solamente no lo había confrontado por su amante, por Herodías. Es más, Juan le habló de otros pecados. Lucas 3:19, rápidamente. Lucas 3:19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Era un hombre corrupto, un hombre cruel, un delincuente que estaba en un cargo público, y Juan le decía a él esas cosas en su cara. Eso estamos viendo ahí, ¿o no, hermanos? No solamente le hablaba del pecado que era tener esta mujer, sino de todas las maldades que este hombre hacía. Es más, versículo 20, sobre todas ellas añadió además esta. ¿Qué hizo? Encerró a Juan en la cárcel. O sea, el meter a Juan en la cárcel fue algo justo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué vemos? Fue un pecado de Herodes. No tenía por qué llevar a Juan a la cárcel. Y Juan le decía sus pecados morales, sexuales, de todo tipo, al rey, al rey. Nosotros a veces no somos capaces de decirle al hijo que está actuando mal, ni a nosotros mismos, ni al hermano de la iglesia, ni a la esposa, ni al esposo. No nos importa, cada cual vive su vida como quiere. Y esa es la tendencia del pastoreo en la actualidad. Es la moda. No me meto en la vida de nadie, nos hacemos pasito, no me odian. No. Juan fue a la cárcel por atreverse a decirle al rey que estaba pecando. Es más, dice Mateo 14:5 que el mismo Herodes había pensado matar a Juan. No solamente esta mujer, sino Herodes. Mateo 14:5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. En ese entonces una revuelta, una sedición, era algo de lo peor que le podía pasar a un gobernante. Y Herodes decía, yo mato a este y mire, me encarto con la gente que tiene a Juan por profeta. Pero hermanos, me parece interesante que el mismo que quería matar a Juan, vamos a Lucas 3, rápidamente hermanos, ustedes saben que toca moverse de aquí para allá. Lucas capítulo 3,
perdón, Marcos 6. ¿Qué dice Marcos 6? Versículo 20. Bueno, nuevamente porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba, ¿cómo se quedaba? Ahí no dice eso. Bendito. Hermanos, no han aprendido. ¿Cómo se quedaba? Muy perplejo. Eso es diferente. Hombre, Herodes lo encerró, pero lo escuchaba y se quedaba aterrado con la manera como Juan hablaba. Se quedaba muy perplejo. Y vemos que inicialmente quería ¿qué? Matarlo. Pero empezó a escucharlo y le oía. ¿Cómo le oía? Y le mantenía a salvo. El que quería matarlo dijo, no, mejor lo cuido. Este hombre tiene cosas interesantes. Le escuchaba. Estaba impactado. ¡Ja! No sirve de nada. No sirve de nada estar impactado con un mensaje, con un predicador, con la Biblia misma, con un Dios en el que la humanidad supuestamente cree. Están impactados con la creación. Están impactados con el mensaje del Evangelio. Están perplejos porque es que esas cosas no tienen explicación, ¿cierto? ¿No tenemos personas así alrededor nuestro? Impactados por un mensaje. A veces hablan también de un predicador. No sirve de nada. Porque Juan el mensaje que daba era ¿cuál? Arrepentidos y haced. ¿Haced qué? Frutos, frutos, obras, no para salvación, sino actuar, actuar, no quedarse cruzados. Si has creído en Cristo, pues obedécele a Cristo. No vayas al infierno, porque muchas personas que creen en Cristo van a estar en el infierno. Y este rey oía de buena gana, quedaba impresionado, muy perplejo por la manera de hablar de Juan. No sirve si no te conviertes. Marcos, ahí mismo 6, 21 y 22, vemos la oportunidad que esta mujer buscaba, ¿cierto?, para matarle, acompañada de la astucia. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, vemos cumpleaños también en la Biblia, veo dos, en los dos hubo muerto, y siempre lo celebraban los paganos. Daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Él estaba ahí contento con su cumpleaños, con sus invitados, que eran personas distinguidas, ¿no? Vemos ahí. Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. No solamente a Herodes, ¿a quiénes más? A los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, yo no me quiero imaginar la danzada de la muchacha. Él está ahí en su mesa con sus invitados y sale la muchacha allá y el rey, que se quedaba perplejo con las palabras de Juan el Bautista, se quedó más perplejo con la figura de la muchacha. Yo, mamacita, pídame lo que quieras, ¿cierto? Pídame lo que quieras. Impactado. Y te lo daré. No solamente pídame lo que quieras, sino que además, ¿qué dijo? Y te lo daré. Un momento de lujuria, seguramente de licor. A veces hacemos cosas, hermanos, que una cosa nos lleva a hacer otra. Un hombre que tenía el evangelio ahí todos los días de boca de Juan, fielmente, que le empezó a escuchar de buena gana. Hay detalles, hermanos, amigos, decisiones que nos alejan más y más del Señor.
decisiones nuestras, definitivamente. Cuando podemos tomar el camino correcto, pídame lo que quieras. No estaba contento con que se estaba acostando con la mamá de esta muchacha que estaba haciendo ya mal y esta le agradó también. Y una imprudencia, versículo 23, a veces hacemos cosas imprudentes. Una invitación que aceptamos es una imprudencia que nos puede causar grandes males, grandes consecuencias. Le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino. Estaba impactado, ¿no? Una imprudencia, una ligereza. Versículo 24 nos muestra cuán desalmada puede ser una mujer, ¿cierto? Saliendo ella dijo a su madre, mamá, me dijo el rey que le pida lo que quiera. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Ella le dijo, pues obvio, la cabeza de Juan el Bautista. Él es la piedra en el zapato. Él es la persona que está impidiendo que nosotros podamos obtener los beneficios de tener una relación con el rey. La cabeza de Juan. Uf, ¿en serio? ¿En la Biblia está eso? Ahí hay personas que nos están acompañando, ¿cierto? Que no son miembros de la iglesia, que vienen a veces. ¿Qué? ¿Eso está en la Biblia? Si eso ni sacado de una película de Traqueto, ¿cierto? No, en la Biblia. El corazón de un ser humano, la ambición, los deseos, cuando no están acompañados por la dirección de Dios, mire eso y lo que se le venga a la mente puede pasar en nuestras vidas. Mujeres desalmadas. ¿Recuerdan la palabra clave que yo les dije? ¿Cuál era? Ah, hermano, gracias. Ahora. Ahora, el Señor llama a un arrepentimiento y a hacer cosas para Él cuando. Ahora. Pero ese ahora también puede ser una palabra clave para el pecado. Está ahí también. Tú tomas la decisión. Me llama la atención porque versículo 25 dice que entonces ella entró prontamente. O sea, como de afán. Rápido, rápido. Antes de que de pronto se arrepienta, rápido. Y pidió diciendo, quiero, ¿que cuándo? Que ahora. Ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora mismo. Ahora mismo. No había mucho tiempo para dejarle al rey de pronto arrepentirse. El hombre ya no podía echar marcha atrás. Ahora, porque el estorbo era grande. Juan el Bautista era un estorbo grande para los propósitos de estas mujeres. ¡Ja! Versículo 26 nos muestra el ser humano que consiente las cosas de Dios, pero también se abraza a su pecado, a sus deseos carnales, a lo que lo ata a este mundo, agarrado como un náufrago agarrado de una tabla, ¿cierto? Agarrado del pecado. Herodes dice, y el rey, ¿qué pasó con el rey? Ahí no dice eso. ¿Qué dice? Se entristeció mucho. No era cualquier cosa. Juan el Bautista tenía cosas impactantes, tenía un mensaje veraz, le escuchaba de buena gana, sabía que era un hombre justo, sabía que lo habían cerrado injustamente y aunque antes quería matarlo, había algo de Juan y le entristeció mucho. Recuerdo a Darío cuando Daniel fue al foso de los leones, fue una decisión también difícil y fue una imprudencia también y aún así tuvo que cumplir su palabra. Se entristeció mucho. Terrible, ¿no? A pesar de lo entrometido, a pesar de lo cansón, de lo molesto que era Juan, había algo importante en su mensaje. Pero el versículo 27, terrible.
Ahora, ahora. La decisión es ahora, para bien o para mal. Hoy es el día aceptable, amigo. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe. La oportunidad está hoy. Hoy. Ahora. Deja. Deja que el Señor trabaje en tu corazón. Déjalo. Deja. El Señor le dijo, deja. Tranquilo. Ahora. Pero ahora también habían pedido la cabeza de Juan. Terrible. Enseguida, versículo 27, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Enseguida. Y la barbarie, la maldad del corazón de una mujer que no le importa hacer daño a su esposo, a otra mujer, a su vida, a un siervo de Dios. Cuando hay iniquidad en el corazón, una mujer no le importa nada. Y dice aquel proverbio que un hombre vio a un joven ir a la casa de una ramera y dice, como la oveja baja al degolladero, no sabe lo que está haciendo. Terrible, hermanos, esto es algo muy delicado, amigos. Ir en contra de la voluntad de Dios es terrible. La maldad que produce el pecado a veces ajeno es terrible. La barbarie, los corazones endurecidos. Pero el objetivo de esta mujer se cumplió. Versículo 28, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Uf, terrible, hermanos. Pero ahí está. Un ministerio muy corto, aproximadamente 2 años, decíamos ahora, y algunos se preguntarán, ¿y Dios por qué permitió esto, hermanos? ¿Dios por qué permitió esto? Miren qué impactante el ministerio de Juan en tal vez menos de 2 años. ¿Cómo sería si hubiera continuado 10, 15, 20 años? ¿Perdió Dios el tiempo con Juan? ¿Fue suficiente este ministerio? ¿Nos enseñó algo la vida de Juan, hermanos? Mateo 14, 11. Bien, Mateo 14, 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Un cuerpo sin cabeza fue enterrado, barbarie total, ¿cierto? Maldad en el corazón de un ser humano. ¿Qué se necesita para llegar ahí? Nada. Rechazar a Cristo nos lleva a ser cada día peores. Tremendo, tremendo, hermanos, lo que estamos viendo en esta mañana. Bueno, los discípulos lo entierran. ¿Los discípulos de quién? De Juan. Tenía discípulos, ¿no? Ya vimos eso. Lo entierran. ¿Cuál sería la reacción del Señor Jesucristo? Versículo 13. Oyéndolo Jesús, vamos a leer la primera parte, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué pensamos ahí? La humanidad del Señor, ¿cierto? La humanidad de Jesús, 100% hombre, la humanidad de Él. Quiso estar solo en un lugar desierto, en una barca, tener un momento. ¿Qué estaría haciendo el Señor? ¿Qué creen? En intimidad con su Padre. ¿Qué más? Orando, ¿cierto? Orando. Hermanos, impactante, ¿cierto? La humanidad del Señor. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, 100% hombre. Claro que le dolieron esos clavos. Era 100% hombre.
los latigazos, claro, 100% hombre, también le dolió lo que hicieron con él. La traición, ¿cierto? Terrible. Normal. El lamento de uno que era 100% hombre, normal. El dolor, el lamento, eso es normal. No, no es que esté mal orar por un ser querido que parte, no está mal. Pero hermanos, les digo una cosa, no tuvo ni tiempo de llorar a Juan. Jesús no tuvo tiempo, se apartó a un lugar desierto y solo en una barca. El mismo versículo 13 nos muestra, ¿qué dice? Y cuando la gente lo oyó, ¿qué hizo? Le siguió a pie desde las ciudades. ¿A dónde va? Ya llegaba, ya le llegaba la multitud. No tuvo tiempo. La idea aquí, hermanos, claro que podemos llorar a un ser querido, pero no nos enterramos con él en el ataúd, ¿cierto? Seguimos la vida, nos lamentamos por el ser querido que partió, hermanos, pero si tienes un ministerio, mejor, porque eso nos anima a seguir adelante. Y eso fue el Señor Jesucristo. Uno que no tuvo ni tiempo de llorar a Juan. Versículos, bueno, estaba pensando, hermanos, en un personaje como el hermano Alan, ¿cierto? Ese no tuvo tiempo de llorar a sus tres esposas, ¿cierto? Se le moría una y la estaría llorando, ¿cierto? Sus tres esposas, sus dos hijos, no tuvo tiempo de llorarlos. ¿Saben dónde está hoy? A sus 85 años. Está abriendo una obra en el Tolima. Ese no se ha detenido a llorar. ¿Será insensible? No. Él sabe a qué ha sido llamado, ¿cierto? ¿Sabe quién es su Señor? Hermanos, versículo 13, ya vimos, ¿qué dice? La gente le seguía, ¿cierto? Versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a, a los que de ellos estaban enfermos. Él siguió su ministerio, siguió cumpliendo con lo que Juan estaba anunciando inicialmente y ahí vemos el Señor sigue adelante el ministerio. Siguió con la predicación que Juan traía. Marcos 6:14 para terminar dice que cuando oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque ya Jesús empezó a hacer milagros, ¿cierto? Y la gente empezaba a decir, pero ¿quién es ese Jesús? Y dice que Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos. Y por eso actúan esos poderes en él. Mire, aún después de muerto Juan, le seguía predicando el evangelio a Herodes. Juan muerto y le seguía diciendo a Herodes, Jesús tiene poder. ¿Cuántos corazones duros, hermanos? ¿Cuánta incredulidad? ¿Cuánto rechazo para el Salvador? Y hasta lo último, si no le entregamos la vida a Él, estaremos así. Es más, la tendencia es el corazón se endurece y se cierra ante la verdad de Cristo. Para Dios.